La vida es devenir, ya lo decía Heráclito en la antigua Grecia. Ir y venir, movimiento continuo, cambio constante, en contra de la permanencia de Parménides y de la armonía universal pitagórica. Heráclito ve en el fuego la representación de la transformación y de la capacidad tanto de dar vida a través de su calor como de destruir esa vida a través de su poder abrasivo. Vida y muerte, bien y mal, todo en un mismo elemento como se da en el ser humano y en todo lo que éste crea o inventa. Todo está en movimiento y es precisamente ese movimiento lo que difumina las fronteras entre supuestas realidades absolutas e inamovibles. Podemos, como nos explica Heráclito, bañarnos en un río, aunque no será dos veces exactamente el mismo río, ya que se encuentra en continuo movimiento, en continua evolución. Quizá por este hecho me cueste tanto admitir una concepción maniquea del mundo, de la historia o de la vida. Y es que me resulta incluso algo pueril pretender que una persona deba a lo largo de toda su vida ser la misma persona, pensar lo mismo, sentir lo mismo, decir exactamente lo mismo ante las mismas circunstancias, como si no aprendiésemos, si no nos transformásemos con la experiencia, con el aprendizaje, con ese grado que nos da la edad, el haber vivido precisamente. Digo una persona, pero igualmente es aplicable a un hecho histórico que encierra la verdad en el camino que une más que separa dos bandos enfrentados. Tengo que confesaros que no entiendo a los maniqueos, como no entiendo tampoco a los nihilistas, porque una cosa es dudar de todo, que a mi entender es el paso hacia el conocimiento, y otra muy distinta es negarlo todo. Sin embargo, tan peligroso es negarlo todo como considerar que solo una parte de la historia es la verdadera, por lo que toda versión de la parte opuesta es desechada. Esta última actitud, la de rechazar cualquier tipo de información que no se amolde perfectamente a esa verdad absoluta que consideramos, responde más a la necesidad de un sesgo de confirmación, que en muchas ocasiones es anacrónico, que a una verdadera voluntad de saber. El ser humano tiene derecho a cambiar de opinión, tiene derecho a adaptarse a los cambios, aunque eso suponga incluso cambiar de nombre. ¿Conocéis a Quispe Sisa? Fue una princesa inca, hermana de Huáscar y Atahualpa y primera mujer de Francisco Pizarro. Fue testigo del inicio del fin del imperio de su pueblo, de la encarnizada lucha de poder entre sus hermanos y del comienzo de otro orden mundial, podríamos decir, al que debió adaptarse. Cambió su nombre por el de Inés de Huayla, pero no se olvidó de Quispe Sisa, ni olvidó quién fue, ni renunció a seguir con vida, a seguir cambiando, a seguir transmitiendo su conocimiento. Como el agua del río, Quispe Sisa no fue dos veces la misma persona. Hoy hablamos en Voces con José Luis Gil Soto de la historia de un collar inca desaparecido de una iglesia de un pueblo de Cáceres. Entrelazando armoniosamente varios hilos narrativos en dos épocas históricas diferentes, vamos a ir conociendo la historia de la conquista de Perú por Pizarro desde el punto de vista de los españoles y de todas las tribulaciones a las que debieron hacer frente, pero también desde la visión del mundo de los incas, y esto es muy interesante, en una inmersión gráfica en su cultura absoluta. En paralelo, transcurrirá la investigación dirigida por la teniente Rebeca de Parma para encontrar un collar que encierra una gran historia y que la llevará a conocer a un enigmático traficante de obras de arte. Todos estos elementos los encontramos en Lágrimas de Oro, el último libro de José Luis Gil Soto, una novela sobre la gloria que algunos desean alcanzar por encima de todo y del valor del conocimiento que otros desean proteger también por encima de todo. Una historia profundamente documentada que se aleja tanto de la leyenda negra como de la leyenda rosa de la controvertida conquista de América. Y entre un continente y otro, entre una cultura y otra, entre guerras, destrucción y renacimientos, encontramos a mujeres puente como Quispe Sisa. A continuación podréis escuchar la entrevista a José Luis Gil Soto hablándonos precisamente de Lágrimas de Oro. Como siempre, recordaros que el programa Voces podéis escucharlo en YouTube, en iVoox, en Google Podcast, otras plataformas de podcast, en Spotify y directamente en bitácora.club. Y ahora sí, os dejo ya con Gil Soto y os doy las gracias, como siempre, por escucharnos.
Hoy tenemos en voces al autor de Lágrimas de Oro. Es un libro, una historia maravillosa de la que vamos a hablar, que mezcla datos históricos con leyenda, con imaginación, con simbolismo, de todo eso. Hablaremos hoy con su autor, José Luis Gil Soto. Estamos encantados de que estés con nosotros. Bienvenido. Pues yo también estoy encantado de estar hoy con vosotros. Muchísimas gracias por contar conmigo. Para empezar, diremos para quien no te conozca que eres ingeniero agrónomo, aficionado al ciclismo y amante del campo. Vives en tu Extremadura natal y eres un enamorado de la dehesa. Eso se plasma en tu libro también. Comenzaste tu trayectoria como escritor en 2008 con La traición del rey y luego le siguieron La colina de las piedras blancas, La dama de Saigón y Madera de savia azul. Antes estábamos hablando, antes de empezar a grabar, de la portada. Entonces yo quiero poner en relación tu penúltimo libro, Madera de savia azul, y preguntarte, ¿el simbolismo de Madera de savia azul ha contagiado un poco a tu historia en Lágrimas de Oro? Bueno, yo creo que algo ha influido. Lo que pasa es que como Lágrimas de Oro tiene un componente histórico tan fuerte, pues claro, cuesta un poco abstraerse de la realidad de la historia. Pero dentro de esa historia está la historia de los incas. Los incas no conocían la escritura y entonces todo lo que conocemos de ello lo conocemos a través de los cronistas de la época, algunos de los cuales, como el inca Garcilaso de la Vega, era mestizo y se había criado con los incas. Y habla mucho de simbolismo, efectivamente. Habla mucho de esas culturas precolombinas que tenían en los símbolos y en los ídolos gran parte tenían depositada gran parte de su propia existencia. Así que, como Madera de savia azul, efectivamente, era puro simbolismo, pues ese contagio y esa expresión del simbolismo de los incas la he realizado con la misma pasión con que lo hice en Madera de savia azul, claro. Desde luego hay mucha pasión y ya empezando por Buena el título... observación, buena observación. Era difícil apreciar eso. Muy difícil. Muchas gracias. Y vamos a ir más allá. Si hablamos de simbolismo y de Lágrimas de Oro, pensamos en Gustav Klimt y sus Lágrimas de Oro y esa época dorada que tuvo el pintor. ¿Pensaste en Gustav Klimt para elegir el título, Lágrimas de Oro? Pues en realidad no, y cuando después de haberlo elegido empecé a darle vueltas y a teclear Lágrimas de Oro tal, y me salía un disco de Manu Chao, y de pronto apareció el cuadro y digo, qué cosa más, parece como que he estado influido de alguna manera por esa magia, porque como no he caído antes en el cuadro de Klimt y efectivamente en cómo se parecen tanto la magia de Klimt como la magia también de los propios incas y cómo he estado yo influido probablemente de manera subconsciente a la hora de elegir el título. Así que me alegré muchísimo, por cierto, porque me encanta Klimt, me encanta ese cuadro y además esa relación le viene estupendamente. Así que me alegré mucho, mucho. Además hay un momento de la novela que no vamos a desvelar para que la gente que no conozca la historia pues llegue a ella virgen y se sorprenda tanto con todos los detalles que muestras de la cultura inca y de cómo vivían y afrontaron los españoles que fueron a ese nuevo mundo, ¿no? Vamos a hablar un poquito someramente de ello, pero en relación a esto, a Gustav Klimt y a Lágrimas de Oro, hay un momento en la novela en que describes el sentimiento de una mujer, es prácticamente al final. Y he visto perfectamente el cuadro impregnado ahí, así que pues mira, esa magia, si no la pensaste antes de escribirlo, fíjate cómo todo está ligado, ¿eh? En un momento dado. Yo siempre digo que los escritores somos lo que hemos vivido, bueno, como cualquier artista o cualquier músico, cantante, al final expresas lo que has vivido, no, es muy difícil expresar lo que no hayas vivido, de alguna manera lo haces, ¿no? Entonces, el subconsciente a veces actúa con mucha más fuerza de lo que creemos, de manera que expresamos cosas que teníamos olvidadas y que, sin embargo, están ahí dentro. Y cuando lo haces, luego a veces te das cuenta y a veces no, o a veces otros te hacen ver que lo que tenías ahí dentro lo has sacado casi sin darte cuenta o sin darte cuenta en absoluto. Y este es uno de los casos. Esa es la magia de la literatura. Cuando tenemos en nuestras manos este maravilloso libro que tiene un collar en relieve y lo sostienes mientras lees, acaricias continuamente el collar. Entonces traspasa mucho más allá de las líneas, es algo táctil en 3 dimensiones y vas adentrándote en ese universo, en esa visión, porque utilizas un narrador omnisciente y conocemos, como decíamos, toda la simbología, toda la vida, el día a día también de los incas, de los españoles y de otros 2 personajes en el 2019, que es una inspectora de la UCO y
un coleccionista de arte que compra más en el mercado negro que, Sí, que sí, en el mercado blanco, digamos. Y es sí, sí. maravilloso cómo lo entrelazas, hasta en momentos es muy, son escenas muy vívidas, son puras imágenes, y me han hecho pensar a la película La Fuente de la Vida, que también hablaba, entrelazaba un poco el siglo XXI con el XVI y ese oro y ese amarillo, ¿no? que lo envuelve todo. Hablabas de la documentación. Efectivamente, eres muy osado, eres un poco como Pizarro. Sí, sí. Te has metido en un berenjenal, entre comillas, porque, como dices, los incas no tenían escritura y luego las crónicas que existen se contradicen. Sí, porque, bueno, efectivamente, las crónicas que se escribieron del episodio, tanto por aquellos que fueron testigos presenciales de la conquista de América, como aquellos que escribieron luego de oídas, claro, son parte interesada. Los incas no pudieron escribir su historia, la escribieron exclusivamente los españoles. Es cierto que, como el inca Garcilaso de la Vega, alguno era mestizo, o alguno estaba casado con una indígena, con lo cual conocían muy bien la última tradición de los incas, o la tradición de los incas en los últimos tiempos, antes de que llegasen los españoles. Entonces ellos reflejan muy bien aquellas tradiciones y cómo vivían los incas justo antes de que llegase Pizarro con sus hombres, pero todas esas versiones están, digamos, contaminadas por ser parte interesada. Y además, puesto que unas eran de testigos presenciales y otras no, pues a veces se contradicen y cometen errores que ya están identificados y que algunos son de bulto, ¿no? Entonces, claro, hay que leer, eso te obliga a leer muchas y a leer luego a los historiadores que posteriormente las han interpretado. Pero historiadores hasta nuestros días, porque también hay una evolución en los historiadores. Desde el siglo XVIII, XIX, incluso el XX y ahora en el XXI, las versiones han ido cambiando y parece que según nos alejamos, todo es más objetivo. Se ve con mucha más objetividad ahora que antes, ¿no? Aún así, hay algunos que caen en la leyenda negra y otros en la leyenda rosa. Y yo creo que ni una ni otra. Hay que tomar el punto medio y eso requiere mucha reflexión y pensar muy bien qué quieres escribir y cómo lo quieres escribir. Y es lo que yo he pretendido en Lágrimas de Oro. Esa leyenda negra que condena a los españoles idealiza la cultura inca o el imperio inca como si fuese un imperio de paz y que todos, bueno, vivían pues pacíficamente con otros pueblos, y no es así. Cuando llega Pizarro, llega a una guerra civil. Sí, claro, claro. Bueno, ni hay que ensalzar a los españoles en contra de los incas, ni todo lo contrario. Al final, todos son pasiones humanas y si se obvian esas pasiones, pues caemos en la leyenda rosa y eso tampoco es. Es decir, todos tenían sus aristas. Ninguno de ellos era un santo de altar y ninguno de ellos era absolutamente cruel, ¿no? Tenían sus aristas y así he querido reflejarlo. Por ejemplo, Atahualpa era un ser que, tal como se describe en las crónicas, debía ser bastante cruel. Y sin embargo, era una persona, y era humano, y tenía sus pasiones, y amaba, y quería a su familia, quería a su gente, como se refleja en Lágrimas de Oro, ¿no? Entonces, ni una cosa ni la otra. Y efectivamente, cuando llegaron los españoles, pues llegaron a una terrible guerra civil, y eso favoreció la conquista. Probablemente Pizarro, si no se hubiese encontrado esa guerra civil, no habría sido capaz de penetrar en el imperio inca, o al menos tendría que haber esperado muchísimos refuerzos para hacerlo. Sin embargo, lo hizo porque se encontró un imperio que había sido magnífico en los inicios de su desmoronamiento. Se lo encontró prácticamente deshecho porque se disputaban el trono, por llamarlo así, por emplear un término europeo, se disputaban el trono dos hijos del último gran inca, Atahualpa y Huáscar. Y entonces, en esa confrontación, Pizarro salió beneficiado, claro. Desde luego, si es algo, tu libro es la historia de la humanidad, de personas y de esa necesidad de perdurar. Todos los personajes, los grandes personajes que aparecen ahí, necesitan perdurar después de su muerte. Eso es lo que mueve a Pizarro a pasar unas circunstancias terribles y seguir en su empeño a pesar de todo. Y eso es lo que mueve al gran Inca y luego a Atahualpa y a las mujeres también, que tienen un papel muy importante, a querer que su cultura siga viviendo más allá de su debacle. La historia comienza en dos iglesias, una en el 16, en 1524-25, y la otra
en 2019. En el 16 se va a pactar un cambio enorme en el mundo y esa globalización, primera globalización que va a haber de la mano del Imperio Español. Y en 2019 roban el objeto que aparece en la portada del libro, que es un collar que promueve pues toda esa búsqueda del collar, pero también la búsqueda de sí mismo de los personajes. Y al final la conclusión es darle valor a la historia, porque es un gran amante evidentemente de la historia y participas activamente en ello, ¿no? ¿Es una buena lectura o no? Sí, sí, magnífica, magnífica. Yo llevo mucho tiempo dándole vueltas a cómo contar la conquista de América, que es un episodio controvertido, cada vez más controvertido, contarla desapasionadamente, pero desde la pasión de los personajes. Es decir, hay que meterse en la piel de los personajes y contar no cómo lo vivimos nosotros en el siglo XXI, sino cómo lo vivieron ellos en el siglo XVI. Desde sus valores, desde su forma de pensar, desde la forma de juzgarse a ellos mismos que tenían entonces, no la que tenemos ahora nosotros. Si los juzgamos con nuestros valores, no pasan ningún filtro. Es absolutamente imposible, ¿no? Pero ¿cómo era entonces? Es decir, ¿cómo vivían ellos entonces? ¿Cómo entendían las guerras? ¿Cómo entendían la expansión territorial? ¿Cómo iban de parte de una monarquía que entendía aquello como algo misional, algo muy religioso, mientras que ellos, bajando ya un nivel o muchos niveles, ellos iban en busca de riquezas y algo fundamental, que lo has dicho tú ahora, iban en busca de gloria. Es decir, ese perdurar es lo que ellos llamaban gloria. O sea, Pizarro probablemente ya no necesitaba dinero, ya tenía mucho dinero, ya podía haber vivido una vida placentera en Panamá y, sin embargo, pone en riesgo su vida, pierde la vida de muchos de sus hombres en busca de gloria. Él quería hacer algo grande, algo tremendo, ¿no? Es decir, mucho más que su pariente Cortés. Cortés había conquistado México, entonces Nueva España, el Imperio Azteca, y él quería hacer algo parecido o mejor. Y en busca de eso iba, y eso es lo que lo movía fundamentalmente, mientras a sus hombres los movía el ansia y las ganas de encontrar oro, él se servía de esas ganas para encontrar gloria. Él quería perdurar, él quería dejar su nombre marcado en la historia y lo hizo. Lo hizo a costa de unas experiencias terribles. Tú lo describes muy bien en el capítulo Hambruna. Tienen que llegar a comerse en un momento dado hasta sus caballos. Y esto propicia que Pizarro haga una línea en la arena y pregunte a sus hombres, que se estaban ya amotinando y bueno, evidentemente las circunstancias eran terribles. Y propicia los 13, ¿cómo era? De la fama, los 13 de la fama. Los 13 de la fama, que no eran 13, sino que fueron un poquito más. Sí, 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 pero como al final en el episodio de la conquista, digamos que sobrevivieron esos 13, pues y cuando él le pide al rey merced para aquellos hombres que le habían sido leales, ya eran 13. Entonces, pues pasaron a la historia como los 13 de la fama, así en la Isla del Gallo. Hay una cosa muy bonita, ya prácticamente para acabar, que se nos acaba el tiempo, pero hablábamos de mujeres que están muy presentes, tanto sí, mucho, mucho, mucho. En las dos épocas y están continuamente ahí. Si no están inspirando, están apoyando y propiciando muchas cosas. Sí, sí. Como hemos hablado de hambruna, a mí me gustaría leer un pequeño párrafo que tienes en tu capítulo 54, Encomendados al Sol, es el principio, y habla Sí. de Quispe Sisa, de una de las hijas una gran mujer, del gran Inca. Sí. Y dice, Quispe Sisa aprendía con las demás mujeres a seleccionar los alimentos que traían de fuera del Cusco, a donde diariamente llegaban grandes cantidades de sara, batata, ají, calabazas, cacahuetes, frijoles, papas, quinoa, carnes y pescados traídos por los chasquis, los mensajeros del Inca, desde la costa o desde los ríos caudalosos. Las mejores materias primas se destinaban a la casa de Huáscar y a la Marucancha. Ellas se ocupaban de distribuir la comida y las bebidas, de encargar la elaboración de panecillos, supervisar los guisos, asegurar la desecación de papas en la helada de las noches para preparar chuño, y también la de la carne procedente de las cacerías del Inca. Esto nos demuestra que las mujeres se ocupaban de lo más importante en realidad, porque sin alimentos y sin ese cuidado no habría vencedores en las guerras. Claro, bueno, Quispe Sisa, que empezó, digamos, a tomar protagonismo así, encargándose de una cosa tan importante como esa, pero puede parecer que al final se dedicaba al hogar, ¿no? Ya estábamos con la tradición de las mujeres en el hogar y tal, pero no. Es decir, el lector comprobará cómo Quispe Sisa evoluciona de eso, o quizás por eso acaba evolucionando a algo que fue extraordinario y que perdura. Hoy en día
esta gran mujer, Quispe Sisa, tiene su rostro y es la única mujer indígena que lo tiene en el Palacio de la Conquista de Trujillo, porque ella fue la madre de una gran estirpe que todavía existe. Ella fue la madre de Francisca Pizarro, la hija de Francisco Pizarro y además fundadora de una gran estirpe que luego ha sido una rama nobiliaria en España durante muchas generaciones, y ella fue la que se echó a las espaldas buena parte de lo que vino después, incluso después de la muerte de Pizarro. Así que es protagonista de esta historia también, igual que otras mujeres que también lo son, tanto Rebeca Parma en el siglo XXI como Kusirimay Ocllo, también parientes de Quispe Sisa en aquellos tiempos. Así que, bueno, pues también un homenaje a las mujeres en Lágrimas de Oro. Rebeca Parma además es un personaje que evoluciona en contra incluso de sí misma, pero bueno, eso ya lo dejaremos para que lo descubra el lector. Sí, sí. Hay una cosa, antes de despedirnos, que me gustaría anotar, que es cómo haces hincapié en ese expolio que se está realizando en las pequeñas zonas rurales que están más desprotegidas y que es constante. Sí. ¿No? Y que luego son piezas que, bueno, que acaban en el mercado negro, que se pierden la vista, ya que son muy difíciles de recuperar, aunque hay cuerpos especializados, como lo explicas perfectamente. Y es así, y es una lástima que no se proteja todo ese patrimonio. Sí, sí, la España vaciada, que hoy en día está elevando la voz y se está haciendo notar, pero que lleva muchos años de expolio y de pérdida, de una pérdida tremenda, no solo de población, sino lo que eso significa, pues acervo cultural inmenso. Nuestros mayores se van y en esos pueblos dejaban una gran parte de su propia cultura, de lo que hemos sido, de lo que somos, porque las grandes ciudades están al fin y al cabo alimentadas, no me refiero en sentido literal, sino alimentadas culturalmente también por lo que fueron las zonas rurales, y todo eso se está perdiendo. Y además se está dejando desprotegido pues todo este patrimonio, fundamentalmente en las iglesias rurales, pues hay una enorme cantidad de riquezas que ya no están custodiadas prácticamente por nadie. Nuestros custodios son pues la Guardia Civil, pero la Guardia Civil no puede abarcarlo todo, y aunque se empeña mucho en recuperar luego las obras de arte que han sido robadas, pues otras muchas se pierden y acaban pues en el mercado negro y en casa de grandes magnates, coleccionistas de arte, que las disfrutan ellos solos y que nos están empequeñeciendo un poco a todos. Efectivamente, porque al final es una manera de perdurar. Y yo creo que todos es lo que deseamos a través de nuestros hijos, a través de nuestros legados, aunque sea en nuestro jardín, como decía Voltaire, cultivando nuestro pequeño jardín. Ha sido un placer, José Luis. Muchísimas gracias. Igualmente, por haber estado con nosotros. Y muchísimas gracias por Lágrimas de Oro. Es maravilloso cómo te envuelve y cómo lo vives, cómo aprendes tanto del día a día de los incas y de la historia, al fin y al cabo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lorena, de verdad, y a todos tus oyentes.